Buenas noches. Universidad Manuela Beltrán, UMB Virtual. Trabajo, exposición y diapositivas, presentado por Germán David Vargas Garzón, dirigido al tutor Edgar González. Fecha de presentación 6 de diciembre del 2015. Tema principal. Roles y responsabilidades que adquieren los estudiantes y docentes frente al estudio de modalidad virtual. Lo quise separar en dos temas y el primero es rol del estudiante. En un ambiente natural, el profesor era el que acaparaba toda la atención, es decir, se robaba, era el personaje principal. En este método de estudio es el estudiante, él va a ser su actor principal y él va a ser el total responsable de su educación, acaparando el 80% y el resto va a ser del tutor por medio de cómo le presente su estudio. Volviéndose su rol principal, debe tener unas características. Sus clases, su organización, toma de decisiones, participación y desempeño. Todo esto lo debe llevar en conjunto para poder realizar sus estudios virtuales. El estudiante cuando asume esto debe tener unas características. Saber que es la parte principal del aprendizaje, que estábamos hablando anteriormente, es el rol principal y el actor principal. Contar con participación y lo que investigue lo sepa procesar y lo sepa exponer. Ser organizado en sus decisiones para obtener un proceso de crecimiento. Si uno es organizado, todo le va a salir mejor. Si uno cumple los horarios de los trabajos, obviamente, pues va a ser muy bueno y no va a estar colgado a final de la fecha pronosticada. Participar, preguntar y opinar individual y colectivamente. Debe ser lo más claro posible al preguntarle al tutor sus inquietudes y también al grupo en el chat que tenemos o en los foros pues también las descripciones que pone o los apuntes que coloca. Debe autocalificarse, así como en lo personal, debe uno autocalificarse para ver qué desempeño tiene y qué avance ha tenido frente a sus estudios y si lo está haciendo bien. En un curso virtual, si el estudiante no participa, no cumple con sus trabajos en los tiempos definidos y si no tiene interacción con los compañeros, esto le hace perder credibilidad ante los demás y el profesor le va a tener que hacer un llamado y preguntar por qué lleva ese proceso. Obviamente, digo yo que el propósito no es llegar a ese punto, sino cumplir uno con las responsabilidades que ya asumió. El segundo tema, rol y responsabilidades del profesor. Profesor llamado en esta educación virtual ya no es profesor sino tutor y debe cumplir con un perfil de competencia con 4 características sobresalientes. Yo las clasifiqué de esta manera. Dominar el área de conocimiento de él, manejar métodos, técnicas y estrategias que sean entendibles, que tanto él, para él sean fáciles de exponerlas como para el estudiante sean fáciles de entenderlas. Debe utilizar los medios y las tecnologías de la educación digital, pero estar a la vanguardia de lo que se está utilizando para presentar los trabajos. Debe tener un sentido de liderazgo y responsabilidad frente a la clase que está dando o a los trabajos que está colocando. Una diapositiva yo lo coloqué como importante y es que el éxito de un curso depende fundamentalmente de la planificación, interacción e incluso durante la elaboración y la exposición de los temas y trabajos que el profesor va a colocar. Tutor. Además de la buena interacción, tutor-estudiante. Coloqué un dato curioso que algo muy importante es que antes de tener la tecnología más sobresaliente, el tutor debe convertirse en un cibertutor. Algunos conocimientos, actividades y aptitudes que debe tener el tutor son: él debe familiarizarse con un computador y manejar los programas básicos que todos conocemos, como Word, Excel y PowerPoint. Debe saber navegar por Internet y utilizar correos electrónicos. Tener un sentido de pertenencia por su profesión y su vocación. Entrenarse para fomentar discusiones sin llegar a chocar con los estudiantes, pero no, asimismo que sea una interacción, que no se convierta como lo era en un salón de clases, que solamente opinen unos estudiantes que son los que siempre opinan, sino que todo el mundo opine.
Tener presente la comunicación expuesta. eh, Aquí habla sobre que él debe ser lo más claro posible en sus exposiciones o en lo que nos está preguntando. Comprender la filosofía y naturaleza de la educación a distancia, ya que no es una educación como lo normalmente se hace en un salón de clase. Identificar características de estudiantes de otras ciudades o países, ya que todos los que estudiamos virtualmente no somos de una sola ciudad, como lo era en un salón de clases, que todos vivían en una sola ciudad. Aquí hay hasta estudiantes de otros países, entonces el profesor debe tener y ser consciente que ellos opinan distinto o tienen diferentes puntos de vista. Que los materiales diseñados por el profesor sean adaptados a la tecnología que estamos utilizando. Es decir, que todos podamos entrar desde nuestro computador a la plataforma que nos está mostrando. Quise hacer dos mapas conceptuales, como entre tres partes para definirlo. El primero, el docente, manejo de programas básicos debe tener en esa parte debe tener manejo de programas básicos y se debe convertir en un cibertutor cuando toma la decisión de convertirse en un tutor. Cuando es tutor, sentido de pertenencia de su profesión y vocación, comprender la filosofía y naturaleza de la educación virtual. Y cuando ya ese es un cibertutor, los materiales diseñados sean adaptados a la tecnología utilizada y ser lo más claros posibles. Y en el estudiante lo quise hacer como que la primera parte es aprendiz, que es la convicción al momento de tomar una decisión de lo cual voy a estudiar virtualmente. Cuando ya he tomado la decisión, voy a ser un estudiante. Es decir, ya tengo que definir mis horarios y saber qué voy a estudiar y tengo que separar lo profesional, lo personal y lo estudiantil. Y cuando yo soy un estudioso, debo saber que el estudio virtual ya es parte de mi vida y tengo que respetarlo. La pregunta de qué espero como estudiante virtual, mi respuesta es espero principalmente cumplir el propósito más importante que es terminar la carrera con un promedio excelente. Todo esto con la responsabilidad que esto requiere y el apoyo pues de mis compañeros y de los tutores que vaya a tener. Interactuar con personas que aporten a mi vida estudiantil llenándola de ideas y vivencias que me hagan crecer personal y profesionalmente. La bibliografía de 4 sitios saqué, pues leí, lo resumí, saqué las ideas importantes y las plasmé con mis propias palabras. Y este es el fin de mi presentación, profesor. Gracias.